Un examen que dura 10 horas. 10 horas. O sea, son dos. Son dos. El primero es un caso práctico que normalmente el Estado no sabe resolver, o por lo menos en mi época, haces un examen donde te dejan llevarte todas las leyes que quieras y estás 10 horas en una sala haciendo ese ejercicio. Y es una cantidad que le corresponde a la dependienta de la panadería. Si está más horas de lo que toca, chico. Ese panadero se pone firme si dice que no, mañana, con la sentencia que reconozca las horas, la Seguridad Social le va a sancionar por las infracotizaciones, porque esa chica trabaja unas horas no declaradas extras que el empresario no ha cotizado a la Seguridad Social. Le han hecho un improcedente. Claro, él puede pedir la nulidad. Otra indicación para la gente que nos esté oyendo. Luego, el paro que estés cobrando, o sea, ganas la nulidad, han pasado 12 meses, pero ese paro se devuelve. Y la improcedencia... A veces son detalles, o sea, a veces son detalles, me refiero, no digo nimiedades, pero cosas que no son muy relevantes o que no tienen un peso importante, pero muchas veces estamos hablando de realmente de personas que llevan 4 meses sin cobrar. O sea, hablamos de personas que deberían estar cobrando 1.500 y les pagan 700, hablamos de personas que... Bueno, ahora veremos casos reales. Que lo estábamos comentando antes, sí. Y vamos a hacer algo muy interesante. Casos de personas cobrando 800 euros y pagando 400 de habitación. Claro. O sea, les descuentan y están durmiendo quizá en el local. O sea, cosas... Hay de todo. Y después a lo mejor estamos hablando, en otros casos, de un complemento de dieta, de media dieta o dieta entera. Eso es una guerra. Claro. Y estos son unos casos concretos que es importante. Pero lo otro estamos hablando quizá de abuso. Sí. Y esto ya es más bien una discrepancia. Ambas quizá necesitamos, por desgracia, recurrir, ¿no?, a una demanda. Pero cuando hay un abuso, ¿no?, tan notorio como ese que estamos hablando, es muy diferente a cuando estamos discutiendo si dieta entera, media dieta o unos kilómetros de vehículo, ¿no? Son casos muy distintos. Muy diferentes. Y de hecho, ya te digo, o sea, ahora hablaremos de... Pero claro, yo, como hemos comentado antes, bueno, cuando yo dejé de estudiar la oposición, abrimos una oficina en Ibiza. Yo estaba allí siendo abogado del sindicato del CESIF, sindicato de funcionarios, 10 años. Entonces, era una suerte de turno de oficio, entre comillas, porque te viene un afiliado con un problema, otro afiliado con otro problema. Y ahí es cuando yo lo poco que sé de derecho laboral lo aprendí durante esos años, porque cada día poníamos reclamaciones laborales de todo tipo. Y efectivamente lo que dices, hay casos que son, pues chico, oye, me debes estos meses, no, yo te los pagué de aquella manera, o te lo di un complemento en especie, o vete a saber, puede haber una discusión X, y ahí se puede dar una solución intermedia. Oye, yo te pido 10, tú me dices que son 3, pues dame 6 y nos vamos a casa cada... O sea, hay cosas de sentido común que... Y aquí voy a romper una lanza a favor de mis compañeros de Ibiza, si me lo permite. Son grandes profesionales. Los abogados con los que yo he trabajado estos años cuando estaba en Ibiza, de verdad, o sea, solo tengo que buenas palabras con los compañeros de profesión, porque eran muy conciliadores. Incluso en algún supuesto donde yo no tenía razón, ellos han aplicado este criterio de proporcionalidad de, bueno, vamos a ver, es cierto que han trabajado este tiempo, por lo que sea están fuera de plazo o cualquier cosa, pero yo les voy a dar una compensación porque es lo lógico. O sea, ese criterio conciliador que inspira la propia normativa laboral, creo que se tiene que aplicar. ¿Te lo has encontrado? Sí, yo con los compañeros de... Claro, Valencia es mucho más grande, hay muchos más abogados, es difícil conocer a todos, como me pasaba en Ibiza. En Ibiza yo he tenido, de verdad, o sea, muy buena experiencia y la sigo teniendo, pero seguimos llevando algún tema allí. Pero te quiero decir que es lo que tiene que ser, es decir, aplicar el derecho de una forma razonable. Porque además en el laboral los operadores jurídicos tenemos cierto margen, es decir, cuando tú sabes que un juez con mucha probabilidad te va a dar 8 y el otro debería de saber o sabe que con mucha probabilidad le van a dar 8, pues chico, no me bajes de 6. Que luego va a ser el cliente final el que va a decidir si se queda con los 6 hoy o se espera a los 8 de aquí a año y medio o 2 años. Porque luego hay que hacer un juicio
y hay que ganarlo. Y ahora, si te parece... De media en Valencia, ¿cuál es el plazo? Están dando ahora ya 2027 final. Las demandas que ponemos ahora, salvo que sea de tutela de derechos fundamentales, que es, como es lógico, más rápido. Más rápido porque se está vulnerando un derecho fundamental, entonces tiene una preferencia por ley. Esos los dan, pero de 2026. O sea, estamos hablando de final. Lo lógico, 2027 finales. Esa es la situación hoy en Valencia. Estamos a 2 años. Sí. Entonces, claro, es mucho más lógico. Oye, ¿qué prefieres? ¿8 en 2027? Si ganamos, que luego los juicios hay que ganarlos, o te ofrecen 6. Ahora, pues claro, cada uno que decida. Yo es lo que te digo. Al final los intereses son del cliente y el cliente toma su decisión. También es cierto que a veces ofrecen cantidades que son ridículas, claro, y que evidentemente, o sea, que son absurdas y vamos a ir a juicio, y también que esa persona yendo a juicio y una vez que estamos allí le puede salir muy caro, que es lo que decíamos. O sea, claro. A ese empresario es cierto que nuestro cliente quizá se va a tener que esperar esos 2 años, y es verdad. Y eso es una realidad. En Valencia depende, pero 1 año, 1 año y medio, 2 años. Pero también es cierto que si llegamos y celebramos juicio, y por ejemplo estamos hablando de una persona pues que no tenía contrato, al empresario con la sentencia, si es favorable, ahí sí que con esa sentencia te vas a inspección de trabajo y la inspección de trabajo mete un sartenazo importante. Porque el Estado lo que quiere es recaudar. O sea, como los inspectores de policía, ¿qué hace? Pues multar. El inspector de Hacienda, ¿qué hace? Pues multar, porque es su trabajo también. Correcto. En la mayoría de casos, sin duda, lo más inteligente y lo más rentable es llegar a un acuerdo. Claro. Un acuerdo que sea lógico, que sea razonable. Que sea razonable y sobre todo, aunque eso cuesta mucho, ¿no? Pero, oye, a todos nos gustaría, o a todos nos gusta que nos paguen lo que toca, ¿no? Nada Seamos, más. da igual, el empleado, incluso al empresario, cuando llega a un acuerdo, si tiene un bar, pues le gusta que le paguen la cerveza a los 2,5 euros que, en fin, a todo el mundo nos gusta que nos paguen lo acordado o lo que toca, ¿no? Ese es general, da igual que seas empresario o trabajador. Sí. Y cuando hay cierta discrepancia, pues llegar a un acuerdo que sea lógico. Pero lo que no tiene mucho sentido, no es de recibo, es hacer oídos sordos o simplemente echar una patada hacia adelante y decir, pues bueno. No, y es que, además, es que hay que pasar por ahí. Te hago una reflexión rápida de un asunto que me ha venido a la cabeza. Yo llevaba, estando en Ibiza, una empresa y una trabajadora les demanda. Vale. Me costó Dios y ayuda que pagáramos antes del juicio. Y pagaron una cantidad alta. ¿Por qué? Porque estaba claro que el despido era improcedente. Y ahí la compañera que tuve, que es una gran abogada de allí, hizo su trabajo, me apretó, me dijo, David, esto... Y como yo sé que la sanción iba a ser más alta, pues tienes que pagar. Te ayudó, y la empresa... ¿no? Pagó. Claro, te ayudó de alguna manera también a convencer a la empresa a decir, oye... Pero claro, porque yo conocía los riesgos reales de ese pleito. Es que me estoy acordando ahora de ese día, porque la chica, la empresaria estaba llorando, lo pasó muy mal y tal. Paramos esto, nos fuimos a tomar un café. Ella ya sabía la explicación, le dije puntos y comas y se ahorró un dinero con ese acuerdo. Pero es que si hubiéramos hecho ese juicio, no te digo que hubiera tenido que cerrar la empresa, pero bueno, ojo. No será el primer negocio o empresa, pequeña empresa, pyme, al final micropyme, que tiene que echar el cerrojazo, claro, por un mal juicio. Y es así. Es así. Es así. O sea, una pyme que por lo que sea, pues eso, tiene 3 personas trabajando, llevan 2 o 3 años trabajando y no tienen permiso de trabajo ni contrato. Es un problema. Sí, enorme. Lo mejor que puede hacer esa persona es llegar a un acuerdo como sea. Claro. Pero es que además vivimos en un país hiperregulado. España es probablemente, no sé si en el mundo, pero es un país con muchísima legislación. O sea, entonces tú tienes que cumplir como empresario con toda la normativa.
y más si es como el sector de la construcción, pues hay una prevención de riesgos importantísima, las EPIs que se llaman, el equipo de seguridad para subirte a un andamio. O sea, si no cumples con eso y hay un accidente laboral, por ejemplo, sí, la responsabilidad altísima. Es altísima. Es altísima. Sí, yo creo que muchas veces los empresarios no somos conscientes de, pues eso, de la responsabilidad, de lo importante que es, ¿no? Cumplir con la norma, con las leyes, y en cualquier caso lo que debemos tener claro es que si tenemos una demanda por parte de un trabajador, como mínimo hay que atenderla, y en la mayoría de casos siempre será mejor un buen acuerdo, ¿no? Yo soy muy partidario, salvo que sea algo realmente absurdo. También lo hay. O esté fuera de plazo o tal, ahí bueno, te puedo decir. Pero y más en el laboral. El laboral, como te decía antes, es una rama del derecho que busca la propia legislación, te obliga al acuerdo. ¿Por qué? Porque las relaciones laborales, el empresario está 8 horas con un trabajador, le da instrucciones, tal. Hay una relación que es muy particular. No es lo mismo un trabajador de una empresa grande, de una microempresa, pero al final la ley es la misma para todos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el derecho laboral es muy flexible en ese sentido. O sea, el pensamiento del legislador es flexible. Por eso tienes este servicio de mediación previo, que es un filtro para no nos hagamos daño en el juzgado. Entonces, si vas al juzgado, cuando llegas allí, por ley, yo no te digo por localidad, sino es que la ley te dice que primero tienes que sentarte con el letrado de la Administración de Justicia y buscar un acuerdo. Eso el día del juicio. El día del juicio. Obligatorio por ley. Por lo tanto, estamos ya son hablando, 2. Correcto, estamos hablando que existe una mediación o conciliación previa, que es al mes, a los 20 días, en fin, al poco, ¿no?, de presentar esa papeleta de conciliación, y después el día del juicio también hay que pasar, ¿no? Hay que pasar por ahí. Pero te digo más, si no hay acuerdo, los jueces nos obligan a los abogados a que entremos a puerta cerrada y nos dicen: señores, aquí quiero un acuerdo. Esto es muy interesante, David. Pero eso es obligatorio, o sea, es por ley, ¿no? La gente creo que no lo sabe, ¿no? La mayoría de personas no saben que los jueces, la inmensa mayoría de veces, instan de manera proactiva y a veces hasta vehemente. Sí, te aprietan. Apretan para llegar a un acuerdo. Sí. Yo estoy pensando en algún juzgado. Sí, eso a puerta cerrada y sin encender las cámaras. Claro, no, pero que no es nada. O sea, que es que lo marca la ley. O sea, te quiero decir que no es algo. Cuando entramos los abogados a puerta cerrada con el juez, no es para hacer nada raro, sino es que la ley lo dice. O sea, un acuerdo previo al juicio. Entonces, ese acuerdo previo, ¿quién lo dirige? Lo dirige primero el letrado de la Administración de Justicia, que es quien tiene la fe pública judicial, es el titular de la fe pública judicial, es una autoridad. Y si no hay acuerdo, el juez. Yo es que estoy tratando de recordar alguna vez que no me haya ocurrido, pero sinceramente yo creo que en todos los juzgados donde he estado, el juez, haciendo su trabajo de forma correcta, dice: por favor, ¿hay alguna posibilidad los letrados? ¿Pueden ustedes hablar? ¿Usted ofrece algo? ¿Usted no ofrece nada? Pero, David, dígame. Cierto es que eso es mínimo. Ese supuesto que tú estás hablando es muy live. No. Eso que tú estás Vamos hablando. por respeto a los oyentes. Por respeto a los oyentes. No, dale mandanga. Aquí sabemos. O sea, aprietan. Sí, sabemos tú y yo que han llegado a decir. Sí. Casi que. Yo, mira, te contaré una que por lo civil o por lo criminal, que yo, tiene que haber un acuerdo. No voy a decir si fue en Ibiza o fue en Valencia, Mejor. Bueno, o en Madrid, porque también he llevado pleitos allí unas cuantas veces. Pero yo recuerdo una vez llegar siendo la empresa, y era un perfil de empresario que no negocia con terroristas, o sea, que le da igual, porque hay gente que es que le da igual, son juicios de honor, me da igual perder, me da igual, lo pago, porque tengo mucho dinero. Y hay empresarios que son así. Y yo le dije: oye, llegamos allí y la letrada de la Administración de Justicia dijo: tenéis que pagar. O sea, y le digo: ya, pero es que el empresario no quiere. Digo: pero no ofrecéis nada. Digo: nada. Y me dijo la secretaria judicial, dice: yo soy mala, pero su señoría es peor.
Y efectivamente entramos allí, letrado, amenazo con sentencia. O sea, porque era un caso donde pintaba... sinceramente, no recuerdo qué resultó de aquello. Si ganamos, perdimos, no lo sé. Lo que sí que recuerdo es que el empresario no quería negociar. Y recuerdo apretarme la letrada y luego la juez... apretarte con... Le amenazo con sentencia, o sea... vamos, que si hacemos el juicio, aténgase a las consecuencias. Luego sonó, igual que te digo, porque hay mucho que si los jueces, los jueces, y esto te lo digo sinceramente, o sea, son objetivos, son imparciales. Yo no he visto, y lo digo con absoluta sinceridad, ni un solo caso en España, porque están ahora muy denostados con este rollo de la política y tal. Yo no he visto una sentencia injusta en la vida. He visto sentencias discutibles, que las he discutido en otras instancias, que para eso están los recursos. Pero los jueces, aunque te aprieten en un caso como este que te he contado, luego son objetivos e imparciales. Eso que me gustaría que la gente lo tuviera claro. Porque hay una mala fama sobre la judicatura que yo hablo por supuesto, desde mi experiencia, son imparciales. O sea, esa es mi experiencia personal y lo digo... con total sinceridad. Pero es cierto que siempre hay, en cada caso, hay cierto margen para ir a la derecha o a la izquierda, siempre, para que la sentencia vaya a favor, porque al final hay pocos casos que sea blanco-negro. Siempre hay fisuras, siempre hay grises. El derecho no es una ciencia exacta. Correcto. Entonces, dentro de esos grises, de su señoría depende si es gris claro, ¿no? o es gris oscuro. Y es una realidad que cuando vamos, ¿no? No se llega a un acuerdo y quien sea, ¿no? Cualquiera de las dos partes no quiere alcanzar un acuerdo, su señoría lo va a tener en cuenta. Claro. Lo va a tener en cuenta. Porque de alguna manera también esa es mi impresión, pero porque son humanos, o sea, somos humanos. A ti, a lo mejor, en una entrevista de trabajo, si eres uno que te cae gordo, pues no. Y el que te cae mejor, a lo mejor no está tan preparado y dices, pues sí. O sea, somos humanos. Entonces, pero yo lo que sí que mantengo es que jueces son imparciales. O sea, es una realidad. Que ahora, en las redes sociales, he visto ya además, a mí me fastidia, porque al final el abogado es un operador jurídico que colabora con la Administración de Justicia, que está dirigida por jueces. Entonces, estamos en el mismo gremio, con todas las distancias y con todas las salvedades que tienen que haber, porque cada uno hace su papel y hace su trabajo. Pero en España hay muy buenos jueces, y en Valencia los jueces de lo social, gente muy preparada. O sea, esa es repito, mi opinión personal. Con el tema que acabas de decir, que es importantísimo, y sobre todo por si hay alguien que está que tiene un problema laboral y quiere, y ahora si quieres comentamos cualquier caso real que tengas. Genial. Pero solamente te voy a decir una cosa, importantísimo cuando pides algo a un juez, demuéstralo. Porque muchas veces viene gente, daños y perjuicios. Daños y perjuicios, muy bien. ¿Cuánto vale? Si tú tienes un accidente de tráfico y te has roto el brazo, ¿cuánto vale el brazo roto? Tiene que haber un médico de valoración del daño corporal que te establezca en una tabla tantos puntos de secuela, tantos puntos de días perjuicio personal básico. Y eso te vas a una tabla que se publica cada año en función de la edad, el Boletín Oficial del Estado, y te sale al céntimo. En el laboral pasa lo mismo. Oye, es que quiero indemnización de esos perjuicios. Muy bien, ¿de qué tipo? ¿Es económico? Porque has perdido un fondo de comercio. Te pongo un ejemplo un poco raro. Un perito economista que te lo cuantifique. Es que estoy deprimido y la culpa es de la empresa. Muy bien. Un perito psicólogo que te diga... Pero cuando podemos demostrarlo, claro, siempre las garantías, ¿no?, de que el resultado sea a nuestro favor es alto. Es alto por lo que hemos comentado. La parte fuerte es la empresa, la parte débil es el... Y aunque estén en un plano de igualdad, el trabajador tiene unos derechos que están protegidos por la Inspección de Trabajo y por la Ley de Infracciones y Sanciones en Orden Social. El trabajador, que es la parte débil, tiene que estar protegido. Entonces, por eso se dice que es un derecho tuitivo, que protege, en este caso, al trabajador frente al gigante que es la empresa.
esto es un poco que la empresa también tiene sus derechos, es decir, porque paga impuestos, porque sufre, porque el empresario arriesga a su riesgo y ventura, que decía el Código de Comercio, es decir, que ser empresario no es fácil, tienes que pagar cotizaciones, tienes que tal, y son preocupaciones y te vas a dormir con este negocio que no ha salido, etcétera. Entonces, tampoco ni es el demonio el trabajador, ni es el demonio el empresario. Si el trabajador realmente no va a trabajar, lleva tarde 50 veces, tal, y el empresario ajusta con una amonestación, con una carta que yo las he redactado muchas veces, de cómo, y al final despieza al trabajador, y el trabajador impugna, pero ha sido, con perdón, un manta y lo ha hecho todo mal, 0 va a cobrar. ¿Me explico? O sea... Pero hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien, tanto claro, lo ideal, pero si no, no tendríamos trabajo los abogados si todo el mundo lo hiciera bien. Bueno, quizá lo que sí que podría darse, y creo que es algo que el Labor Ley, bueno, es nuestra deriva y tendencia, es discutir temas concretos y, pues en definitiva, ¿no? Si puede ser, si esta persona estaba trabajando más como oficial, de primera o de tercera, pero lo que no debería darse el caso, creo, de una persona que cobraba 800 y debería estar cobrando por convenio 1.200 o por salario mínimo. O sea, hay cosas que no deberían llegar a juicio porque son como muy de cajón, ¿no? Y si esa persona trabajaba 12 horas, pues deberían reconocerse. Ya. Eso pasa mucho. Y hay otros temas que podrían ser discutibles, pues eso, ¿no? Si esa persona hacía su trabajo correctamente, eso sería mal matiz, pero la verdad es que el resto es una pena que tengamos que estar. Cierto es que ahora con el tema de las horas, lo que decíamos y hablábamos el otro día también, ¿no? El tema del peritaje informático es genial. Poder tener, somos el único despacho en toda España que ofrece el servicio de peritaje informático, que es lo que comentábamos antes, donde el cliente no tiene que adelantar ni un solo euro. Estamos hablando que es algo importante porque, bueno, lo que decíamos, si nosotros, esa persona, le cogemos el teléfono, ¿no? El informático hace un análisis, hace un peritaje y demostramos que estaba cada día, ¿no? De lunes a sábado, trabajando tantas horas y estaba aquí, y lo podemos constatar con el peritaje. Las probabilidades de que esa reclamación de horas vaya a buen puerto, claro, son muy altas. Pero por una razón muy sencilla, porque un juez lo que hace es valorar la prueba. Entonces, si tú vas con un peritaje informático que te certifica que este señor ha estado en este sitio, en la nave industrial número 33, aquí tantas horas, y está cuadrado, y según el convenio colectivo, que son también habas contadas, dice que tantas horas equivale a tanto dinero, pues hombre, ¿el juez qué herramientas tiene para quitarte la razón? Claro. Que venga la empresa y diga, no lo conozco. No vale. Pues no vale, porque el juez lo que va a hacer es valorar el conjunto de prueba, y un peritaje informático es una prueba muy poderosa por eso para que te estime, porque al final, claro, por eso repito que los jueces son imparciales, ellos valoran la prueba. Hay unos hechos y esos hechos hay que demostrarlos. Y un medio de prueba muy potente es un dictamen pericial, porque es un señor que es un profesional de su materia que está certificando que esto es así, según su leal saber y entender. Que bueno, esos peritajes que hace apenas un mes y medio, ¿no? Que en Labor Ley iniciamos, claro, conforme se vayan realizando en los diferentes casos, evidentemente van a marcar un antes y un después, sí, para nuestros clientes. Sí. Porque todas esas horas que antes costaba... Cuesta mucho. Cuesta eso mucho. Es una realidad. Con el peritaje, y a veces estamos hablando de cantidades muy altas, sí, de horas extras. O sea, hay gente que a lo mejor trabaja de lunes a sábado 12 horas diarias. Tú piensas que no está permitido hacer más de 80, con carácter general, 80 horas extras al año. Al año. Eso lo marca el Estatuto de los Trabajadores. Y hay gente que hace 800. Claro. Pues ayer me contaban a mí una persona, que había hecho esta semana 80 horas extras. O sea, digo, no puede ser. O sea, dices todo el día. O sea, de dormir 2 horas y trabajar. Pues claro, y no, ahí ya estamos hablando de esclavitud. O sea, sí, bueno, incluso a nivel de seguridad y salud. Hombre. No, bueno, me vengo a referir, quizá, pero claro, 80 horas extra
Yo no, a ver, no quiero, no, aparte no es sí. un tema, fíjate, no es un tema de trabajo, es un tema personal, de una persona cercana. Bueno, trabajo 80 horas extra, digo, no he hecho números, pero es una barbaridad. Sí, claro, sí, un sector que tiene que estar con el móvil encendido todo el día, tal, pero que duerme bajo una sombrilla y otra vez. O sea, que claro, hay gente que se pasa mucho. Sí, yo creo que eso no puede ser. Y eso, por ejemplo, que sucedía y nos está sucediendo, el hecho de ese tipo de casos y no poder, o sea, costar mucho defender y reclamar esas horas, era el sentimiento de impotencia, era brutal. Y claro, es brutal. Esta persona, aparte, lo sabe, ha trabajado 700 horas sí. En un año, ¿no? Extra. Claro. Es muy difícil porque ahí yo he hecho muchos juicios por horas extras y antes del peritaje eran un verdadero reto demostrar tantas horas. Claro, si tenía la suerte de que era la mujer la que lo llevaba en coche y lo dejaba a las 8 y volvía a recogerlo a las 21 horas, pues lo tenemos más o menos, aunque sea la mujer. Pero la mujer puede declarar en juicio. En el orden social no existe lo que se llama la tacha del testigo. Este no porque es mi primo. No, este puede ir si realmente sabe lo que ha pasado. Pero yo he hecho juicios llevando a la mujer sin ningún problema. David, importante, un inciso, que eso quizá no lo sabe, no lo sabemos, ¿no? La mayoría de personas, y es el hecho de que quizá a nivel civil o en otros aspectos, o penal, ¿no? Sí, es más difícil. El más difícil. Cada orden tiene sus reglas. Es decir, en el civil existe la tacha, pero normalmente los jueces admiten ese testigo que puede ser un familiar directo. Hay algunos que directamente no, pero luego lo valoran en sentencia. Dicen, no, yo valoro, ya veremos la valoración que hago. Y normalmente te lo valoran a mal. O sea, lo que ha dicho que favorece al familiar no lo suelen tener muy en cuenta. ¿Me explico? En cambio, en el laboral es mucho más amplio. Por ley no hay tacha. Puedes llevarte a tu primo, a tu mujer, a tu hijo a declarar a un juicio y nadie te va a poner ninguna pega. En el penal lo que ocurre es que hay unos artículos en la ley de enjuiciamiento criminal 110 o por ahí de la ley de enjuiciamiento criminal que te dicen que, claro, si eres el marido no tienes por qué declarar en contra de. Es un poco, claro, diferente. Todo tiene, el derecho al final es sentido común, es decir, joder, no voy a denunciar a mi hijo, aunque lo haya visto. ¿Me explico? Porque la denuncia penal es una obligación, que muy poca gente lo sabe. Denunciar en el orden penal es una obligación. Todos estamos obligados a hacerlo. Si tú ves un delito, estás obligado a denunciarlo. La sanción antiguamente, si no lo han cambiado, creo que eran de 50 pesetas a 250 pesetas. Y eso, como la ley de enjuiciamiento criminal es de 1889 o 88. En aquel momento era un pico. Era un pico, pero ahora eso yo creo que es el 259 de la ley de enjuiciamiento criminal. Por si alguien tiene curiosidad en verlo, si mi memoria no me falla, que me falla, creo que es el 259 de la ley de enjuiciamiento criminal que te dice eso, la obligación y si no se le impondrá una multa de 50 pesetas a algo así. A 250. Hablo de esos años de oposición que hemos comentado, que todo se va oxidando, porque hace ya muchos años, pero eso en la oposición lo estudias, claro. Todas esas cosas que son curiosidades. Oye, David, ¿qué te parece si, como comentábamos antes, ¿no? Se me ocurrió el hecho de comentar, como bien sabes, en el Labor Ley cada día pues van entrando pues, infinidad de casos. Hoy tenemos 34 para valorar ahora mismo, ¿no? Desde esta mañana hasta ahora. Y creo que sería interesante, para todas las personas que nos están viendo, hablar de casos reales, prácticos y en directo. Perfecto. Hacerlo un poco, quizá, evidentemente, vamos a omitir. Hombre, claro. El secreto profesional es la piedra angular de. Vamos a omitir muchos aspectos, pero de manera general, yo creo que va a ser muy interesante, porque qué mejor forma de hablar sobre diferentes temas de aspecto y que, por un lado, nos puedas comentar, oye, quizá qué línea de actuación, si el caso lo vemos viable, si no, que esto, para que así las personas vean lo que hacemos en el día a día, en nuestro día a día, y lo que hacemos después ya es derivarlo, en este caso, al abogado que lo vaya a gestionar.
Pues con Coge el último que ha entrado, que hace literalmente un minuto. Muy bien. Y es un caso de Madrid. Ujú. Empezó a trabajar, vamos a ir a los datos como más importantes, ¿no? En junio del 19. Vale. Podemos decir que donde trabaja no es la empresa, Di el sector, si quiere. es Mercamadrid, que es muy grande. Bueno, vale. O sea, son Sí. multitud de empresas. Y está como mozo. Bien, Dato bien. general. Básicamente, eso está el de junio del 19. Mozo, Mercamadrid. Sí, y Más ahí, ahí tenemos, por un lado, tenemos un tema, parece, de acoso, que le están instando a que se vaya. Le están apretando para que se vaya. Sí, le están apretando para que se vaya, le están cambiando turnos, Bien. le están cambiando horarios. Bueno, bien para mí. Ya, Pobre persona, no sé si es pero, chico, chica, pero bueno, pero es algo que no debe hacer la empresa. No puede ir cambiándote el turno cuando le da la gana. Ha estado de baja durante algún tiempo y justo después de la baja empiezan a suceder cosas. No le pagan las horas extras. Vale, pues es... Bueno, es un A esta caso. persona se le puede ayudar. Primero, ¿qué le pediría? Contrato de trabajo, últimas nóminas, que me detalle personas que han realizado ese hostigamiento o esa presión frente a esa persona, que me las identifique Ujú. y que no se asuste, simplemente que me diga, mira, el encargado, que se llama fulanito tal, es el que me está haciendo esto. Y, muy importante, días y horas. Tal día me dijo esto, me dijo, eres un hijo de puta y esto te lo has dejado aquí, y tal día otro me hizo no sé qué, con palabras altisonantes, es decir, que especifique qué ha hecho esa persona, que se tome su tiempo y que me lo cuente a través de la plataforma, pero con puntos y comas. Tal día hizo esto, tal día hizo otro, me da igual que sea extenso, ya lo estudiaremos. Eso para empezar, contrato, nóminas, hechos objetivos de lo que ha pasado, en este caso partes de baja, si ha tenido alguna reclamación con la empresa, etcétera. Eso para empezar. A partir de ahí, lo que hay que hacer es poner una reclamación al SMAC de Madrid, que está en la Plaza de los Cubos. Ahí hay que poner una reclamación diciendo que yo, fulanito de tal trabajo tal, mozo tal. Hay que irse al convenio colectivo, a ver si hay un convenio colectivo de empresa, que puede haberlo porque son empresas grandes. No, muchas de ellas tienen, dependiendo del sector, un convenio colectivo, calcular esas horas que ha estado. Si ha hecho horas extras, por ejemplo, pues la figura esta que hemos comentado del peritaje informático, sería una maravilla. Se puede anunciar en la reclamación judicial y, Vale. si no hay acuerdo, posteriormente hacer ese Y peritaje. en este caso, esta persona, como el ambiente nos comenta, que ya es un ambiente, pues bueno, ya tenso, que lo último que ha sucedido es que le dijeron que tenía que hacer horas extras sí o sí o sí, y ya por lo visto él hace poco, el día 5, como que dijo no quiero, y a raíz de ahí le han dicho, pues en lugar de venir por las mañanas, que es tu horario de los últimos 5 años, te van a venir por las tardes porque te lo digo yo. Claro. Hay una vulneración de derechos. Y entiendo que en ese caso esa persona dice, wow, yo me quiero ir. ¿Es posible que, habiendo sucedido esto, yo pueda reclamar y que me sí, que me indemnicen? ¿No? Un poco, estamos en ese trámite. Eso entiendo que por vulneración o por modificación sustancial de las condiciones. Habría que estudiarlo. Ajá. Evidentemente, se puede, o sea... Las dos tienen... Sí, son habría viables. que estudiarlo. Porque efectivamente las condiciones de trabajo tienen unas condiciones que son esenciales: horario, jornada, régimen de trabajo a turno, sistema de remuneración. Eso está en la ley, en el artículo 40 y algo del estatuto. No me acuerdo si es el 43, creo que es el 42, 43, por ahí anda. Hay unas condiciones que son esenciales. Entonces tú puedes reclamar por alterar esas condiciones porque ha incumplido la empresa el contrato, entonces tienes derecho a una indemnización. ¿Vale? Si le han cambiado el sistema de trabajo a turnos, habrá que ver, por eso te digo, el contrato, el convenio colectivo. Pareciera que de la noche a la mañana, por no haber accedido a realizar horas extra, exacto, le han dicho, ya no vas a ir de mañanas, ahora
vas a ir, a partir de mañana vas a ir de tarde. Digo que habría que estudiarlo. Claro. ¿Por qué? Porque en este caso yo le diría, a lo mejor si, imagínate que tiene un niño pequeño tal, o tiene una vida laboral. Hay una ley que es la ley de conciliación de la vida personal y laboral. Esa ley se tiene muy en cuenta en el orden social. Oye, yo no puedo hacer estas horas porque ya te dije que tengo un niño, que tengo unas obligaciones, que tengo un régimen de visitas porque estoy divorciado. Por eso habría que ver la situación personal de esta persona, de este señor o señora, en esa situación concreta. Pero por otro lado, es importante tener en cuenta que el trabajador, a ver, hay una serie de derechos que son fundamentales, que están del artículo 14 al 29 de la Constitución, son derechos fundamentales. Esos derechos, derecho a la vida, derecho a la intimidad, derecho al honor, derecho a la libertad religiosa, derecho a... Todos esos derechos tienen una protección especial porque son los más importantes del derecho. Entonces, en este caso, el trabajador tiene un derecho que es a la igualdad